Hola a todos ustedes, queridos amigos de tutorá.tv. Es un gusto y un placer saludarles nuevamente en una edición más de esto que se llama De Frente con Raúl Askenazi. El día de hoy tenemos a un gran invitado con nosotros. Él es el Jajam David Cohen Imach, Jajam del Bet Knesset Or Yosef. Bienvenido, Jajam. Gracias. Gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que para nosotros es de mucha utilidad. Gracias, al contrario, un gusto estar aquí con ustedes y esperemos, Vedot Hashem, que pueda también ser útil para toda la audiencia. Bezrat Hashem, así será con la ayuda de Dios. Jajam, vamos a hablar de un tema muy importante. Yo creo que una de las, vamos a llamarle así, una de las herramientas principales en el Yahadut, en el judaísmo, es la tefilá. Es decir, tenemos muchas mitzvot, tenemos estudio de Torah, tenemos la mitzvah de tefilín, pero una mitzvah principal de conexión con nuestro Creador, como bien dicen nuestros sabios, es avodah shelev, es el servicio del corazón que hace la persona para con Dios, es la tefila, son los rezos. ¿Qué tan importante es rezar como debe de ser, pronunciar bien las palabras, o al final de cuentas Dios escanea los corazones de la persona? Vamos a hablar de este concepto del rezo en nuestro idioma, que es el hebreo. Mira, el Rav Pealim, es un libro que escribió el Ben Ish Chai, trae lo que dice Rav Chaim Volozhin. Él explica así: sabemos lo que la Gemara dice, tefilá velo kavaná, que guf velo neshama. Ok, vamos a traducirlo. Una tefilá, un rezo sin kavaná, sin concentración, es como un cuerpo sin alma. Wow, qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Esa es la importancia de la concentración. Pero él se enfoca en el primer punto. ¿Qué pasaría si es al revés? Concentración sin tefilá. O sea, sin el texto. Sin el texto, sin la pronunciación dicha bien. Claro. Entonces es como un alma sin cuerpo. Claro. ¿Sí? Sería a la al inversa. revés, a la Claro. inversa. Y dice, y un alma sin cuerpo, pues tampoco sirve, porque el cuerpo es lo que necesitamos. Primero que haya un cuerpo, y al cuerpo le podemos poner el alma. El cuerpo es como el receptor del alma, si no hay cuerpo, ¿a dónde recae? Eso, entonces, ¿qué pasa? Dice, él trae un ejemplo, como cualquier mitzvah. Dice, supongamos que alguien, en lugar de ponerse el tefilín, empieza a hacer concentraciones sobre el tefilín, sobre la mística y los nombres de Hashem y todas las acciones que hace eso en el Shamaim, y se concentra y piensa y con toda la alegría y con todo. ¿Sirvió? No, no se puso el tefilín. Claro. O sea, toda la concentración que él pueda poner, si al final no lo lleva a la acción. Si no está la acción, pues no sirve de nada. Entonces necesitamos primero que haya una acción que esté bien hecha. Y obviamente hay que, mientras más concentración y más alegría y pensamiento y todo, se eleva mucho más. Claro, pero la base tiene que estar la base. Dice, lo mismo pasa con la tefilá. Con el rezo. Si uno, el rezo, perdón. No, está perfecto. Sí, si uno reza y piensa y está con alegría y se conecta con Hashem. Pero no dijo nada. No pronunció las palabras o las pronunció pero mal dichas o al aventón y así. Entonces lo que hizo está incompleto. Incompleto. Al fin de cuentas, como que no cumplió con la mitzvah. Puede ser que llegó y se elevó y se conectó con Hashem, pero la mitzvah de rezar no la cumplió. Okay, entonces quiero entender de aquí que la persona tiene que rezar y pronunciar bien las palabras y posteriormente añadirle a eso la concentración, la devoción, el corazón, etcétera, ¿no? Ese es el punto. Okay. Hay una anécdota que escuché una vez que dice, no me acuerdo exacto los detalles, pero era un rebbe que se acercó con el alumno, con el Hasid, y le dice... Murmuraba. Y él no entendía nada. ¿Qué pasa? Le dice, no, la verdad no entiendo nada, Rab, ¿qué me quiere decir? Le dice, mira, lo mismo tú estás haciendo con Hashem. Dice, vienes a la tefilá, ¿qué pasa? No estás diciendo nada. No te entiende. Sí. Entonces el alumno le dice al Rab, no, es muy diferente. Hashem sí me entiende. Yo a usted no lo puedo entender si me habla así, porque yo no puedo saber qué está pensando. Claro, no, pero Hashem sí sabe, Él sí ve mi corazón y sabe lo que estoy pensando y sabe todo, y Él me entiende. Es como un niño chiquito que
no se le entiende lo que hablan, ¿no? Los bebés y todo, Correcto, ya saben. balbucean. Como Pero dicen. los papás sí, Entienden perfecto, ¿no? Saben lo que quiere decir. Exacto, es increíble como tú escuchas Descifran. al niño y no, pero el papá está pidiendo una galleta, te está pidiendo una leche. Claro. ¿Sí? No, y la analogía es increíble. Entonces, Dios, que es nuestro Padre, Claro, es entonces- exactamente lo mismo. Aunque la persona balbucee nada más, entiende lo que estoy diciendo. Muy bien. Entonces le dijo al Rab, es verdad, Tienes razón. Hashem te entiende, pero a fin de cuentas no rezaste. Si Hashem entiende lo que estás pensando, aunque no digas nada, Hashem sabe lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas, pero no rezaste. Y aunque sea, dice, qué diferencia grande es que reces como un niño bebé, como un bebé que el papá lo descifra y lo entiende, a que como una persona adulta que, Como debe de ser. que hablas como correctamente. Sí, es otro nivel, otra cosa completamente. Ok, entonces tenemos que, según lo que nos está diciendo, tenemos que trabajar en la pronunciación correcta del texto de nuestros rezos. Es fundamental y es importante. Sí. A pesar de que sí Dios entiende y Dios escanea nuestros corazones y Hashem está contento con que nos conectemos con Él, es fundamental también no perder de vista pronunciar y rezar como debe de ser correctamente. Ahora, vamos a ir un paso más allá en la plática. Al final de cuentas se reza en Lashon HaKodesh, en el idioma, vamos a llamarlo, de idioma sagrado, es el Lashon hebreo. El hebreo no es sencillo, ¿verdad? Para nada. Tiene letras muy parecidas, pronunciaciones de las letras muy similares. También nos puede explicar un poquito si a lo mejor por no pronunciar exactamente bien hay cambios de significados en lo que la persona dice. ¿Cómo funciona esto? Sí, no es tan sencillo. Es una pregunta muy interesante. Mucha gente no sabe. El hebreo realmente es complicado, muy complicado. Yo, bueno, en lo personal de chico siempre me gustó el dikduk Ok. y ese tipo de cosas. Gramática. La gramática y a veces un punto se llama dagesh. Correcto. Una vez va a ver en las letras, ahí adentro un puntito. Eso, si está o no está, cambia muchísimo. completamente la completamente el significado. El Está significado. diciendo una otra cosa. Claro. Hay, mi suegro, alaba Shalom, siempre cuando alguien decía el Shabbat, Claro, ¿sí? es la diferencia del punto. Sí. La bet sin puntito va Shabbat, Shabbat. para que la gente nos entienda, y con puntito el dagesh que mencionaba, Shabbat. Entonces muchas veces la gente dice Shabbat Shalom. Claro, Shabbat es el día Shabbat. Shabbat, sin el punto, significa descansó, es un verbo. Un verbo. Cambió el significado. El contexto. Quizás entre nosotros no pasaría nada si uno dice Shabbat Shalom, ok. Pero dijo otra cosa a fin de cuentas. Yo siempre me fijo mucho cuando los niños leen el Sefer Torah o algo así. Muchas veces la nun al final de la palabra hay con dagesh y sin dagesh, Ok. con puntito o no. Es muy difícil hacer la diferencia en la Es difícil, acentuación. hay que practicar bastante mover la boca y saber Ok. abrir y así para poder que salga bien. Pero cambia completamente el significado. O sea, no sé si completamente, pero cambia de persona. Ok. En vez de estar hablando en primera persona o en tercera persona. ¿Nos tiene algún Entonces, ejemplo de esto? por ejemplo, en el Kadeshli decimos ahí la palabra Teshalehenu, ¿no? Vahiki iksha far'o leshalehenu. Eso. Leshalehenu, la N ahí, la Nun, es sin dagesh, es suave. Significa que cuando Paró se endureció y no nos quería mandar a nosotros, No nos quería... no nos quería liberar Liberar. de Mitzrayim. Y en otro lugar la Torah dice, por ejemplo, cuando habla del esclavo que hay que liberarlo, dice, Veji teshalehenu. Y ahí es con nun, dagesh, con con la dagesh, acentuación. que es mandarlo a él. Ujú. Si es suave, teshalehenu es a nosotros. Ok. Y con el punto es a él. A él. Entonces, Cambia el contexto cambia completamente. Al todo. final el verbo es el mismo, pero no está conjugado Sí. igual. Sí, y en la Torah hay muchos ejemplos de palabras así con nun y sin nun, o sea, con dagesh y sin dagesh, y cambia. Entonces, si uno no lo leyó correctamente, pues no está cumpliendo con la lectura de la Torah correcta, Claro. no está diciendo la tefila de manera Claro. correcta. Yo sé de mucha gente, lamentablemente, bueno, lo vi aquí más que nada, la G, porque G. la hacen como G, como Sí. una J así Sí, es muy verdad. suave. Y eso es terrible, Hey. es terrible, porque imagínate, Yehalelu es alabar a Hashem.
Y si Y dices si uno dice Yehalelu, Yehalelu, es Yehalelu, profanar. Mira Ahí la sí diferencia que tan fue grande. terrible. O sea, y en vez de decir Halel, hay que alabar a Hashem Halel. 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 Halel es Halel es profanar. O sea, No, cambia literalmente hasta el otro extremo. sí, Y repito, y quiero ser muy enfático en esto, sí es verdad que Dios ve las intenciones de la persona y que tu intención era alabar a Dios y no profanar a Dios. Pero la verdad, hay que decirlo bien. Por más que sean buenas intenciones, no está bonito, vamos a decirlo, que la persona no lo diga claro. correctamente. Entonces, y tiene toda la razón, la letra Hey es una letra que confunde mucho a las personas. Otra de las letras, y quiero que nos explique un poquito también, es entre la letra Aleph y la letra Ain, Ain, ¿no? sí. Que también puede existir diferencias en palabras, en significados. ¿Nos puede comentar un poquito de esto? Sí, como por ejemplo, la Aleph es una A, digamos. La Ain es más de la garganta, A. Adentro. No hay un equivalente en el español, Ok. pero sí cambia completamente el significado. Y no todas las letras entonces tienen equivalentes al español, no todas las letras hebreas. No todas. Por ejemplo, como bien dice la Ain, no existe No hay. una letra así No en el hay. castellano. Hay muchos tipos hay digamos dos Jotas, ¿no? Está la Het y la Jaf, que también suena diferente y también cambia Claro. los significados. Y no hay, en español no hay dos tampoco, no hay equivalente. Dígame una cosa, para empezar o para aprender bien como debe de ser, es fundamental empezar desde chiquitos, ¿no? O sea, a veces, y para todos los que somos padres, a veces con que nuestros hijos sepan leer estamos satisfechos, pero hay que ser meticulosos y estrictos a que lean debidamente desde chiquitos. Sería muy bueno que empezar de niños y eso facilitaría mucho. Yo mismo no empecé de niño. Yo de chico leía, pero no me fijaba tanto. Ya más en la adolescencia, digamos, escuchando a un Baal Koré en la yeshiva, me di cuenta y, bueno, yo tenía, digamos, la facilidad, pero entonces empecé a fijarme mucho más y a pronunciar mejor. Pero sí, los niños les cuesta mucho ese tema. Yo, por ejemplo, en el CNIS, ahora los niños empiezan a leer, ya cumplen Bar Mitzvah, empiezan a leer la Perashá. Les da oportunidad. Les damos oportunidad, pero me pongo muy estricto con ellos. Sí. Que lean, o Como sea, debe de más o ser. menos como un año antes empiezan a preparar y les digo, si quieres leer, tienes que pronunciar la He y la Het y la Ain y la Zagesh. Y les digo, y te voy a tomar y voy a tener que, te voy a Y checar sí es antes. difícil para ellos, pero al final el resultado Con es esfuerzo maravilloso, y ¿no? lo hacen bien, Sale. claro. Y se entrenan a sí mismos a hacerlo ya bien posteriormente también, no nada más para la perashá de su bar mitzvah. Es decir, Claro. ya empiezas a rezar como debe de ser. Yo quiero preguntarle algo personal. El Shema Israel, por ejemplo. El Shema Israel es una parte, un escrito de la Torah que nosotros tenemos como precepto decirlo 2 veces al día y una más en la cama antes de acostarse, antes de dormir, perdón. Y creo también, y quiero que nos mencione, hay muchas palabras ahí también que si las juntamos, a lo mejor ya no hablemos tanto de pronunciación, si no hacemos las pausas debidas entre las palabras, también se juntan, se conectan y formas palabras no muy adecuadas, sí, ¿no? Sí. Y es algo que decimos todos los días. días. ¿Cuáles serían esos ejemplos? Justamente, antes de un ejemplo, ahí justo está, por ejemplo, el tema de la Ain, que ahí lo marcan los Sidurim, en esta palabra pronunciar bien la Ain. Shema. En Shema, pero aparte ahí al final en el Leman Irbu, Asher Nishba, Claro. ¿no? Nishba, si uno dice Nishba significa secuestró. Okay. Y Nishba, con la Ain al final, es Juramento, prometió. Entonces, en vez de la tierra prometida, sería la tierra secuestrada. Cambia el contexto impresionantemente. Y ahí en los Sidurim lo ponen, porque es una... Ul'obdo, en vez de servir, Ul'obdo es servirlo Con a Ain. él, a Hashem. Y si uno dice Ul'obdo, es perderlo. Claro. También... Y a lo mejor habrá gente que ahorita lo mencionó y no se dio cuenta Sí, de cuál fue la diferencia, ¿no? Pero para que entendamos qué tan difícil es, puedes decir ul-obdo con Aleph o ul-obdo con la Ain, que viene, como bien mencionó, de la garganta, y la traducción es completamente cambiaría distinta. muchísimo. Entonces nos menciona de la Ain. Y lo que tú dices de juntar las palabras a veces, También eso es importante. sí, porque número uno,
ya no dijo una de las letras, ya no la dijo. Si uno dice Bejol, le va beja, ¿no? Entonces tiene que tener dos L's. Y si uno dice la primera palabra, claro. le va beja la segunda palabra. Correcto, si uno dice, termina con L y comienza con L. Y si uno dice Bejol, le va beja, ya dijo una sola L nada más. Y ya cambió, y en vez de tener dos palabras, hizo una sola palabra. Quizás no cambia el significado, o ya no significa nada. O ya no significa nada, ya porque... No, Bejo, leva, beja. Es como los poskim dicen, yo veo mucha gente, las berajot, Baruch ata, ¿no? Y si uno no pone ahí un espacio, es Baruch ata. Baruch ata. Claro, entonces ya no hay Aleph, ya es Baruch ata, es la Jav con A. Y Baruch ata no significa nada, digamos, pero... Y si decimos pausado, Baruch ata, entonces tiene ya el significado, bendito tú. Sí, mucho, lo que más veo, y la verdad a veces me duele, pero la gente sube al Sefer y el Melech HaOlam, ¿no? Es Melech HaOlam. Melech Olam. Melech Olam. O a veces, Baruch ata, HaOlam, así, casi ni se le entiende, casi ni lo pronuncia. Realmente son palabras difíciles, estoy de acuerdo, más cuando una palabra termina con Jaf, con la J, ¿sí? Y la que siguiente empieza con He o Gain. Es difícil. Muy difícil. Hay pero que se puede a lograr fuerzas hacer separando. una pausa. Claro. Eso. O sea, sería sencillo nada más. Digo, yo veo un poco más difícil el tema que hablamos hace ratito de las pronunciaciones, que hay que estudiarlo, se trabaja y se logra. Y esto, el resultado positivo se podría lograr fácilmente si la persona pausa. Eso es todo. Claro, ya con Pausar, ya con eso se no estar se apurado. arregla. No estar apurado. Cosa que... Eso sí es difícil. Eso sí es difícil. Tener un poquito de calma y tranquilidad. La tefilá, los hazanim, normalmente corren, y mientras más rápido, y el cajal más contento, lo felicitan. La verdad, o sea, es algo irónico, pero una vez escuché uno que decía, no, fulanito reza, en 40 minutos, en 35 minutos acabó, mis respetos. Sí, las competencias ¿Cómo entre las diferentes sinagogas es eso. ¿Quién acabó primero? ¿Quién acabó rápido y quién corrió más? Como que mis respetos por haber corrido tanto. Le dije, pues no es una carrera, no está en Fórmula 1, estamos hablando con Hashem. Y el hecho de correr tanto implica más riesgo de comerse letras, 100%. comerse palabras. Al final, si la persona reza pausado, tiene mucho más probabilidad de rezar como debe de ser, claro, ¿no? Siempre, muy bien. Y aparte puede pensar lo que está diciendo. A veces uno corre tanto y como es en hebreo, o sea, el que entiende muy bien hebreo, digamos que sí, pero el que no, ¿cómo va a pensar en la traducción de las palabras si está corriendo tanto? Claro. No puede ni sentir y menos de sentir. A veces el Anna, en la confesión, ¿no? A Hashem, no, Bagad, no, está uno confesando con Hashem, pequé, hice estas cosas. No. Claro, es que eso sería, si alguien te viene a pedir, oye, perdón, pero no, pues que me estás pidiendo perdón. No me digas perdón así, ¿te estás burlando de mí o qué? ¿Sabe qué? Que esto nos pasa mucho porque, creo yo, hacemos las cosas como por rutina, ¿no? Las hacemos en automático y para cumplir. Y no lo hacemos tanto con esencia. Si haríamos con esencia de entender qué es lo que estoy diciendo, me estoy confesando, estoy pidiendo perdón, en la amida estoy pidiendo perdón o estoy agradeciendo o estoy alabando, dependiendo de la sección de la amida. Si entenderíamos un poquito la esencia de lo que estamos haciendo, creo que nos ayudaría mucho para hacerlo más calmado, para darle el debido respeto, el debido valor. Pero siento que muchas veces cumplimos porque tenemos que cumplir. Vine a cumplir. Y entonces... se hagan las cosas como se hagan, al final de cuentas cumplí, pero como bien dice, hay que ser estrictos para cómo pronunciar, para cómo rezar, porque si no, se consideraría un cuerpo sin alma o alma sin cuerpo, ¿cómo quedamos? Alma Sería cuerpo. un alma sin cuerpo, y si no hay concentración, ni alma ni cuerpo. Híjole, claro. Sería tremendo, ¿no? Sería tremendo. ¿Algo más que agregar a Jajam sobre este tema? Bueno, el tema de la gramática. últimamente, sí. Bueno, Baruch Hashem, los niños yo veo que van mejorando. O sea, cuando uno les exige, van mejorando y se entrenan y hacen tefilá bien. O sea, si uno se puede lograr. Se puede lograr. Realmente yo lo veo con los niños y
Baruch Hashem, hay niños que sí sobresalen, hay unos que les cuesta más y si no tienen muchas ganas, pues ya no, Claro. los deja uno. Pero los que tienen, hay unos que tienen un gran futuro, podrían ser muy buenos Hazanim, Baal Koré y todo. Es Pero cosa en de- general la gente, una verajá, cuando uno va a decir, no apurarse. Como dicen los poskim, no aventar la verajá. Pensar, voy a decir una verajá, voy a alabar a Hashem. Recitarla, decirla, Decirla bonito. palabra por palabra. Claro. Eso es... Es toda la diferencia, Sí, ¿no? y a veces Para Hashem, son segundos. literal. O en una tefilá completa pueden ser minutos, ¿no? Pero no es algo que vale la pena. No te quita todo el Sí, día. es algo... Y es que vivimos tan apurados que a veces ni siquiera podemos dar de esos segundos, pero deberíamos ¿no? Sí. Deberíamos de trabajar y hacer conciencia en esto. Ahora se me acaba de ocurrir una última pregunta, si usted me permite, y cerramos la entrevista, aunque nos fascinaría quedarnos platicando mucho rato más, porque es un tema que no muchos lo tocan porque no se le da la debida importancia, creo yo. Como bien mencionaba, a veces a lo mejor hay Hazanim o Jajamim o mismos Morim que enseñan a los niños que no saben exactamente cada una de las reglas de gramática y deberíamos también a lo mejor hasta capacitar, ¿no? a las personas para después transmitir Para a los niños como transmitir, debe de ser. Eso sería fundamental. Pero la pregunta que se me estaba ocurriendo y quiero ver su opinión es, hay muchas personas que por circunstancias distintas no saben leer en hebreo. Y entonces para rezar en hebreo hay mucho hoy en día de libros con fonética. ¿Qué tan fácil o difícil será leer en fonética y pronunciar bien en hebreo? Porque si no hay letras, si no todas las letras en hebreo las hay en el español, entonces si yo veo en fonética el texto, creo que sería muy difícil pronunciar correctamente en hebreo, ¿no? Es verdad. ¿Me explico o no? Sí, pero le encontraron una solución. Si tú ves los libros de fonética, tienen una introducción al principio y te ponen si es una het o una haf, entonces ponen la J, en algunos por ejemplo ponen J normal es haf, JH Es het. es het. Ah, mire, nada más. No vi, Sí, no. le encontraron Yo no ahí leo la fonética, pero... solución. O a veces Increíble. la J normal o la J tipo cursiva, ¿no? Ok. Inclinada, para que uno sepa. La A solita es una Aleph. Con dos puntitos arriba Ain. es que es la Ain. Mire nada O más. así, O sea, tienen sus reglas sí. de fonética que con eso... Claro, entonces si uno realmente le interesa, puede ver la introducción del libro y ahí explica cuando es esto así, así, le ponen las reglas y uno tiene que entrenarse. Sí, Claro. realmente lleva tiempo, pero el que quiere, El que realmente quiere se puede. Y la se verdad, esto puede es lograr. maravilloso para todos los que rezan en fonética. También pueden rezar Bien, estrictamente bien y pronunciado. pronunciado bien. Esto es algo maravilloso. Yo la verdad no sabía. Gracias por pasarnos el dato. La verdad, Jajam, muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir con nosotros de su sabiduría. Y la verdad que es un tema, como digo, muy importante de base porque desde niños así hay que empezar a rezar bien y no excusarnos diciendo Dios escanea nuestros corazones, rece como rece, llega al Shamaim y mi rezo es perfecto. No, Señor. Sí es verdad que Dios escanea los corazones y que Hashem escucha todo lo que la persona dice, sin embargo, también quiere que hablemos bien. Muy bien. Muchas gracias, Jajam, por estar aquí Un con gusto. nosotros. Un placer. Gracias, Y yo me igualmente. despido de ustedes recordándoles que a mí las cosas me las dicen de frente. Muchas gracias.